varios libros publicados, asesor letrado de Cámara de Diputados, sí, de la Cámara de Diputados, y panelista estable de este programa, que, bueno, honra este espacio vinculado a un tema fundamental para nuestro país, para la República Oriental del Uruguay, la institucionalidad de un Estado de Derecho, y nada más y nada menos que conversándolo con un catedrático en Derecho Constitucional, en Derecho Público, Derecho Administrativo también. La calidad del Estado de Derecho uruguayo. Y tiene más calidad, bienvenido doctor, tiene más calidad jurídica el Estado uruguayo con la ley de urgente consideración y especialmente con los 135 artículos que se pretenden impugnar por la vía de un referéndum. Buen día, estimado Rubén. Buen día a Maximiliano desde la radio y especialmente un gran abrazo a nuestra querida audiencia. Creo que evidentemente nuestro sistema jurídico ha mejorado, el sistema de convivencia y de protección del ciudadano ha mejorado sensiblemente con la aprobación de estos 135 artículos impugnados y, en general, de la ley de urgente consideración, más allá de las demás normas que se han aprobado en este año y tanto de ejercicio del gobierno, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, sí, ni que hablar, la rendición de cuentas que ahora, bueno, vuelve a aprobar, o se está aprobando el presupuesto, la ley presupuestal del año pasado, y evidentemente los otros artículos de la ley de urgente consideración. Las 2/3 de esta ley han sido aprobados, incluso votados por el propio Frente Amplio, eso también hay que decirlo, ¿no? Este referéndum es por 135 artículos, pero esos 135 artículos, según usted nos hizo ver, y me permitió a mí después estudiarlos con más orientación, tocan temas que son muy sensibles al Estado, que justamente ahí están los grandes temas que podrían ser hasta motivo de políticas de Estado, ¿no? Un Estado desarrollado, un Estado europeo, dice, bueno, mira, la educación tiene que ser una cosa que ya no se puede discutir en cuanto a cómo está conformada por nuestro Estado. ¿Por qué? Porque va a ir por este rumbo. El tema fiscal también, es decir, la disciplina fiscal, todas las reglas fiscales que tenga la administración pública van por este lado y no se pueden discutir. ¿Por qué? Porque están asociadas a estas políticas económicas que el Estado emprende de ahora en más. Y así el tema seguridad pública, que lo tratamos mucho con usted, bueno, no puede tener discusión, al contrario, tendrá que ser mejorado, incluso profundizado en ciertos aspectos. Pero acá estamos planteándonos a través de una oposición organizada, no, eso es antes. Bueno, ahí está complicado el panorama. Si bien es muy lícito el recurso de referéndum, usted lo explicó, está dentro de la Constitución, es totalmente lícito, está en todo su derecho de apelar a él, como ayer también este paro, o digamos la huelga. Bueno, hay momentos y momentos y hay argumentos, hay argumentos. Vamos a entrar en un tema fundamental, que ya lo tocamos con usted, y que hace precisamente a ese aspecto del Estado que tiene que estar bien legislado y tiene que ser un tema laudado por la sociedad. Pues si no, no puede funcionar un Estado de Derecho si hay temas que son de vital importancia, que son motores del Estado, pero los ponen en tela de juicio. Por ejemplo, ¿cómo funciona el derecho de huelga en nuestro país a partir de la LUC? ¿No? Me parece que ese es un tema fundamental a tratar hoy. ¿Cómo regula la LUC el derecho a la huelga? Que es un derecho absolutamente importante, es un derecho fuerte, adquirido de parte de las sociedades modernas. Yo creo que usted hacía referencia recientemente a dos elementos muy importantes que son y que refieren a que el referéndum es una herramienta de democracia directa que es importante, es muy importante, porque permite a la ciudadanía expresarse sobre determinados aspectos. Y asimismo hacía referencia a el derecho de huelga, que es el que vamos a hablar, y a su utilización con argumentos. Ese es el tema. Es decir, que no sea utilizado promiscuamente, o utilizarse simplemente, o con fines político-electorales.
esencialmente político-electorales. Ujú, Electorales. O sea, ujú, evidentemente todos estos institutos en muchas oportunidades tienen características políticas. Inclusive se habla de huelgas políticas ujú, eh, en el derecho. ¿Sí? Este, otra cosa que hacía mención, y que mención no, lo afirmaba y lo afirmaba muy correctamente, es el hecho de que indudablemente debe existir ya a esta altura determinados consensos sobre determinados temas. Hay ujú, temas que ya no da para discutir mucho más, es decir, cómo vamos a desarrollar el derecho de huelga, cómo vamos a manifestarnos en temas de salud, etcétera, ya deberían ser temas laudados. ujú, Eh, pero bueno, eh, a veces ujú. pueden prevalecer otros intereses que, que precisamente provienen de las personas que provienen. Claro. Eh, el derecho de huelga en nuestro país se regula específicamente en el artículo 57 de la Constitución. Es un derecho muy importante, es un derecho que nosotros denominamos de segunda generación, es un derecho social, económico, social, que aparece especialmente luego de la revolución industrial, allí por 1880, poco más, poco menos, y es un derecho muy importante de la clase trabajadora. El artículo 57 de la Constitución de la República nos dice que Ujú, la ley promoverá, la ley nacional promoverá la organización de sindicatos gremiales. Es una norma programática, promover, propiciar los sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles la personería jurídica. ujú. Hay proyectos en ese sentido presentados con respecto a la personería jurídica de los sindicatos y de las federaciones de sindicatos, de patronos y de empleados. Porque hay sindicatos patronales y sindicatos Claro, claro, de trabajadores del claro. PIT-CNT, federaciones. La ley lo promoverá, dice. Así que hay que dictar alguna ley en ese sentido, fundamentalmente lo que tiene que ver con el reconocimiento de la personería. Ese tema va a provocar efectos muy importantes, doctor. Ahí es el tema que a la población le importa mucho, se está cuestionando ese tema. Porque lo vimos ayer, por ejemplo, una mega organización sindical como el PIT-CNT, que congrega un montón de sindicatos, maneja cifras millonarias, todos lo sabemos, en cuanto a los afiliados que hay, hasta incluso de modo compulsivo. Si doña María, don José, por tener un saloncito donde venden lapiceras, gomas, carpetas, pagan cantidad de impuestos, pero además tienen que hacer declaraciones juradas a la DGI, al BPS, y pagan miles y miles de pesos por mes. ¿Por qué una organización de estas características que atraviesa toda la actividad del Estado, que tiene un poder de fuego muy importante, no tiene personería jurídica y no se sabe cómo utilizan sus recursos? En ese sentido, dentro de esta calidad de Estado de Derecho. Es decir, una organización de esta importancia, sean sindicatos, como usted dice, empresariales o sindicatos de trabajadores, organizado de tal manera y con socios, con afiliados, tienen que rendirle cuentas al Estado. Tiene que haber gente que se haga responsable, tesoreros, contadores, las autoridades de esa sociedad, no sé si se le llamará una sociedad civil, bueno, tiene que tener sus libros de actas, tiene que tener todo en regla, digamos, y presentar eso, declarar una declaración jurada de lo que están haciendo. Eso hoy no ocurre. No, no ocurre. Y yo sinceramente, con la mayor, lo más, ¿cómo lo puedo decir? Sin ningún tipo de ideología, es decir, de ninguna Claro, especie. claro. Lo digo sinceramente, no sé por qué hay tantos problemas
con ese tema. Realmente no, llega un momento que no me imagino, no puedo dentro Y de mi yo imaginación y dentro de mis años, que no son muchos, pero creo no son porque pocos, cambia mucho sin la lugar a realidad. dudas. La obligación de que se inscriban. Eh, No, claro. no tengo idea por qué no se me ocurre al final, salvo, no sé, digo, tendencias anarquistas, no sé, digo, y no lo digo mal esto de anarquismo, o sea, lo digo como una ideología, es decir, porque realmente no fue despectivo, es decir, existe la ideología anarquista y fantástico, es lo que hablábamos la otra vez, por ejemplo, con el surgimiento de las criptomonedas Claro. y otro tipo de cosas, otro tipo de elementos que surgen dentro de concepciones fuera del Estado. Mm, Entonces, que tenga personería jurídica y determinados controles, si se mm, actúa bien, o sea, se actúa como se tiene que actuar, se da cuenta a los afiliados, como se tiene que claro. dar cuenta, o sea, ingresamos este dinero, gastamos en esto, Mm, votamos sí. libremente a las autoridades, Ujú, no existe además una burocracia sindical. ujú, Yo me pregunto, y sin desmedro de nadie, o sea, no es en desmedro de nadie, ¿cuántos años hace, por ejemplo, que tenemos determinadas personas en determinados cargos, por ejemplo, en el PIT-CNT? claro, ¿Qué renovación ha habido? Es claro. decir, no es en contra, Mm, no estoy hablando en contra ni de Pereira, que ahora parece que va a tomar otro rumbo, ni en contra de Abdala, no estoy hablando en contra de nadie. O sea, digo, estoy hablando de algo que es completamente normal. En Wanders cambian el presidente, cambian la comisión directiva. En otras seguro, instituciones ya claro. no Ujú, futbolísticas, sino de otra naturaleza, empresariales, etcétera, se cambia y se vota en el caso por las asambleas, se cambia en el Rotary, se cambia en los Leones, etcétera, etcétera, mm, etcétera. claro. Entonces, no entiendo el fundamento, todavía no llego a comprender bien y no me hago Mirá, yo me no me animo hago el a tonto, no se hace el tonto, no, yo sé que no, yo sé que no no. me hago el tonto. Parecemos por momento, doctor, usted que le gusta el fútbol, parecemos brujas ayer jugando contra Paris Saint-Germain. ¿Vio cómo tocaban? ¿Cómo Sí. jugaban? Las paredes cortas y largas que hacían con cambios de ritmo y achicaban los espacios. Uh Bueno, -huh. usted me está haciendo un pase así ahora. Me está dando un pase y yo me animo. Eh, Sucede que con este tipo de anarquismo sindical, como usted bien lo plantea, si este anarquismo en el sentido bien concreto y técnico de la palabra, acá no hay ideología, en cuanto a que no se ve obligada a rendir cuentas, a hacer declaraciones juradas anuales de la utilización de su dinero, de incluso la remoción o no de cargos, incluso de actos que se realizan, mirá, se gastó el dinero para esto, se hizo este acto, un acto eleccionario tiene tanto costo, bueno, se hace nada, no sabemos nada. Es una anarquía total, es un mundo paralelo al mundo del Estado. Pero vaya, oh curiosidad, que ese mundo paralelo al Estado está muy por dentro del Estado y atraviesa toda la actividad sindical vinculada a las empresas públicas, a la administración central y a las empresas privadas. Y tiene una central única. Ahora, eso a mí me lleva a la idea, central única, de trabajadores, son siempre las mismas caras, las mismas personas, todos sabemos que son connotadas figuras muy vinculadas al Frente Amplio y más concretamente al Partido Comunista, me lleva a la idea de un partido único, hegemónico, que hegemoniza esa actividad sindical. Y en ese sentido, este status quo le sirve. Ahora, si el Estado le plantea racionalizarse más, ser un Estado que necesita saber qué pasa con esa actividad, tener un control de esa actividad, porque en definitiva esa actividad está afectando a todo el Estado, bueno, ahí se abren otras jugadas. Porque ahí puede aparecer, además de Marcelo Abdala, de Pereira, puede aparecer don José y doña Juana con otro sindicato, porque tienen derecho a presentarse como uno presenta una sociedad civil, se inscriben y van a haber incluso alternativas sindicales y usted se puede afiliar a un sindicato, o al otro, el que le parezca mejor. Como nos podemos afiliar a una mutualista, a la otra con total libertad, o como usted lo planteó con la
libertad de la portabilidad numérica. Me sirve más esta empresa ahora, yo tengo el mismo número, soy propietario de este número, me voy a esta otra empresa. No tengo una empresa que depender de esa empresa. Creo que viene por ahí la cosa. Y en ese Puede ser. sentido, me parece que se está planteando esta fortísima campaña, como bien lo dijo el presidente y también bien lo dijo Fernando Pereira, política. Es una pulseada política contra Bueno, esta reforma lo del dijo Estado que plantea la Pereira. LUC. ¿Claro? El mismo Pereira lo dijo. Lo El dijo mismo mismo dijo, Pereira. la Claro, LUC es digo, política. Pereira, Claro, claro, Pereira ahora está ya tomando una posición diferente, ¿no es cierto? Este, ya se está claro, poniendo como vocero. claro, Está claro. tratando de ponerse en la posición de un cargo relevante dentro de la estructura política nacional. Es decir, Claro. si no recuerdo mal, Tabaré Vázquez fue presidente del Frente Amplio. Ujú. Eh, Sí, sí. Liber José Seregni, vamos a empezar por Liber Seregni. de Lía, ¿no? El líder honorable, ¿no? ¿Cómo? Claro, claro. Indudable. Hacia algo más. Entonces, claro, digo, se puso en la posición ya de un vocero, asumiendo más claramente la camiseta, y dijo lo que es decir, el paro, desde su punto de vista, fue político, y el presidente ayer lo dijo muy claramente, fue un paro político. Ujú. Eh, pero vamos a seguir, si le parece, con el artículo 57 de la Constitución. Bien, bien, bien. Eh, Estoy el atento artículo acá 57 porque, de la Constitución dice disculpe que a veces estoy un así, poco distraído, porque estamos teniendo problemas de conexión y parece que es de mi lado. Usted se sí, ve usted perfecto, se sale me bien. corta a veces, ¿eh? Sí, acá me está diciendo Maxi. Dice, el PIN hay que hacerlo con el servidor, no con un tercero. Bueno, el único que se corta es usted, a que Vicius, al igual que Leonel, no tienen ningún retraso. Hay que Sí, calcular la transferencia de paquetes entre el cliente y Antel, no sé, no sé. No sé qué pasará acá. Parece que yo tengo un problema acá de señal, pero no se corta mucho, se corta segundos, mm, pero se ujú, corta. A mí inclusive lo he podido seguir en su, este, en su razonamiento cuando viene hablando, pero bien. se corta 10 segundos, 15, no se cuantifica. Mm, sí, sí, Bien, sí. el artículo 57 de la Constitución es lo que a nosotros nos importa en este momento. Termina diciendo que, termina declarando que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Así que la propia Constitución ordena al legislador reglamentar el derecho. Y lo tiene, Claro, y en la reglamentación, si se hace como se debe hacer, garantizando el derecho gremial, garantizando la libertad sindical, como se dice anteriormente, garantizando la libertad, que no es nuestro principio, no habría ningún tipo de problema. Se podrá claro. discutir si el voto es a mano alzada o voto secreto. Hay algunos elementos que siempre se pueden discutir. Evidentemente, para la elección de los gobernantes el voto es secreto y obligatorio. Eh, El Sería tal vez régimen, difícil el establecer un régimen voto universal obligatorio en los es sindicatos, secreto. en fin, Ujú, etc. mm, La cosa es que la huelga es un derecho gremial, mm, punto. Y es un derecho fundamental de la clase trabajadora, que debe estar lo claro. suficientemente informada, debe estar lo suficientemente informada por nosotros, pero especialmente por sus dirigentes, respecto de todos los elementos que hablábamos hoy. Y es un derecho fundamental a los efectos de las reivindicaciones sindicales. Ujú, Eh, la LUC, en su artículo 392, regula el tema, muy, muy, muy simplemente, ¿no? O sea, es un artículo solo, y dice lo siguiente, que es lo que nos importa, porque este artículo está impugnado. mm,
Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico. Ayer, según tengo entendido por las noticias, el ejercicio fue pacífico ayer. Sí, sí, totalmente. Muchos, pocos, fue pacífico. Como siempre, generalmente, Sí. 99.9, si no más, siempre las huelgas en el país fueron pacíficas, es decir, Mm. no hay nada extraño. Pero por las dudas, la norma dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga. Claro, si no hay un ejercicio pacífico, tiene que entrar a funcionar el poder Del Estado. represivo o Claro. disuasivo y represivo, Mm. preventivo, disuasivo y represivo de la policía. Tiene Claro, que ser pacífico. claro. Entonces, garantiza el derecho pacífico de huelga, el derecho de los no huelguistas, el derecho de los no huelguistas Ujú. a acceder y a trabajar en los respectivos establecimientos. Está hablando de las ocupaciones. Garantiza que si usted no quiere adherir a la Ujú. huelga, Sí, porque entiende que la reivindicación no corresponde, o por el motivo que fuere, y quiere ingresar a trabajar, el Estado ujú. garantiza que usted va a poder ingresar a trabajar. Y Sí, asimismo, garantiza el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones. Seguimos con claro, el tema de las ocupaciones. claro. Es decir, garantiza el derecho de huelga pacífica, garantiza el ingreso de los trabajadores a los establecimientos en forma pacífica también, Claro. y garantiza el ejercicio de La actividad empresarial. la, la posibilidad, claro, la posibilidad de que los gerentes, los directores, etcétera, puedan ingresar a los establecimientos a los efectos de que se pueda seguir desarrollando el trabajo y eventualmente a Ujú. conservar los establecimientos laborales. Porque si usted tiene una huelga extensa, ¿qué sucede con el establecimiento? ¿Qué sucede con las máquinas? Ujú. Bien, este artículo es el impugnado, el artículo 392 de la LUC. Claro, claro. Es un artículo que lo hemos dicho hasta el cansancio, yo reitero ese concepto, lo dije respecto a otros institutos que hemos estudiado y refiere esencialmente a un término, se resume en un término, que es el equilibrio. Es Mm. el equilibrio. O sea, nosotros siempre tenemos, por ejemplo, muchas veces pueden existir derechos en contraposición. Mm. Es normal. ¿Sí? Entonces, cuando existen derechos en contraposición, se tiene que aplicar un principio de razonabilidad. Mm. Ese es un hecho. A Ujú. veces hay que optar entre un derecho y otro. Por ejemplo, se ha optado en determinados casos en lo que tiene que ver con determinada protección de la vida, etcétera, entre un sujeto y otro. Pasó en la pandemia, doctor, por ejemplo, cuando el gobierno optó por aplicar el artículo 38, ¿no?, de la Constitución, Claro, que era, 38 y 39, que lo exacto, hizo 38 y 39, que lo exacto. hizo como correspondía, Ujú. limitó el Claro, derecho de reunión y de asociación claro. por un término, por un término Por un término determinado, 90 acotado de días. tiempo, seguro, o sea que es una disposición temporal, ¿no? Había temporalidad, una tarjetaria, que era la pandemia, y se priorizó ahí el derecho a la salud, ¿no?, de la población. Claro, claro, porque evidentemente en la pandemia tenemos dos derechos. Hay dos elementos, inclusive dos derechos y dos elementos. Mm. Por un lado tenemos la salud, por otro lado está la economía y Mm. por otro lado está el trabajo. Claro. Porque evidentemente si usted cierra los gimnasios, que tal vez para algunos no sea lo más importante, pero cierra, por ejemplo, bueno, durante mucho tiempo estamos con el fútbol de determinada manera. Sí.
con los deportes de determinada forma. ¿Cuánta gente se encuentra en situación que no puede vender maní, que no por puede vender ejemplo. camisetas, Claro. que no puede vender café? Ujú, El viejo claro. y querido vendedor de café que va entre la gente, usted me está viendo, que va entre la gente moviéndose, gritando y Sí, seguro. anunciando Es su así. producto. Entonces, allí se debió optar entre la salud frente al trabajo y la economía. Bien, ahora con una población altamente vacunada y con una pandemia en este momento controlada, veremos qué sucede con la variante Delta. Ujú, Un hecho, sí, sí. veremos que se pueda controlar, venimos bien, en fin, etcétera. Se abrió. Se abrió y bueno, se optó por el otro. Entonces, aquí es lo mismo, es decir, es un equilibrio. Usted tiene derecho a parar, a ejercer Claro. su derecho de huelga. Perfecto. Tiene derecho a ejercer tiene derecho a realizar una huelga de brazos caídos, trabajo a reglamento, Ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene derecho inclusive, como sucede muchas veces en las empresas públicas, hasta de no cobrar las facturas, es decir, ujú, es importante eso, ¿no es cierto? Yo sí. me acuerdo que en determinada época estaba cobrando, más allá de mi trabajo puntual, podía cobrar determinadas deudas en una empresa estatal. Ujú, Y había conseguido que una persona que debía mucho dinero fuera a pagar. ujú, Cuando va a pagar, estaba, estaba en huelga, no se le sí, cobró. claro. Entonces, digo, es la forma de presionar que tiene el trabajador. A veces excesiva, a veces no. Ujú, No sé, es sí. opinable. Yo no digo que estuviera bien. A mí, evidentemente, cuando el sujeto fue a pagar, Mm. prácticamente usted me está viendo, me hizo así, como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, hermano? Y debía un montón de dinero. Entonces, yo qué sé, digo, Claro, claro, claro. Sí, ay, sí. ¿eh? Es como el bar, ¿vio? Cuando todos gritaron el gol, un gol clave, importante, y le dicen del bar, no, estaba adelantado, señor. Quedó Es anulado. increíble. Entonces, Es así. yo me quedé, digo, porque además, Mm, la verdad que es sí. real esto, totalmente. No es así, Evidentemente yo no sé tengo que sí, pruebas. es real, sí. Además, como bien Sí. dice usted, la huelga es una medida de fuerza totalmente lícita, totalmente. Es uno de lo fuerte que tiene el trabajador, es la manera que tiene de poder interrelacionarse con el empresario, con el Estado. Pero claro, como todo derecho puede tener sus excesos. Ahí están Eso es los exacto. problemitas, ¿no? Ahí están los problemitas. Y ese Ese es el problema, el problemita exceso. parecería que se arregló en esta lógica de equilibrio que la ley plantea. Y se acuerda que lo habíamos conversado con usted, parece una lógica muy inteligente porque ya desde la legislación en esta ley se evita ese conflicto que se pueda dar. Entonces, lo que plantea es, señores, el Estado ahora vela por el equilibrio de estos derechos. Ustedes pueden hacer huelga, tienen todo el derecho del mundo, pero esta gente que quiere trabajar tienen todo el derecho del mundo a trabajar también. Pacíficamente, no se peleen, ¿eh? No se pongan a pelear porque se arma lío. El Estado viene, disuade o reprime, porque eso no se puede. Porque eso desnaturaliza la huelga, desnaturaliza el derecho a trabajo y el empresario también puede seguir adelante con su empresa. Capaz que tienen que hacer ejercicios contables, justo tienen que definir determinadas cosas porque tienen que pagar mañana un montón de cosas, qué sé yo. La casuística es infinita, pero esta ley permite que eso siga funcionando, digamos, que la sociedad funcione. Cada quien con sus derechos, ¿no? Cada quien con sus Volvemos a derechos. lo mismo, pero Claro. volvemos a lo mismo. Es decir, me acuerdo, por ejemplo, cuando hablábamos de las manifestaciones pacíficas. Es perfecto, está perfecto. De esa manera se ganaron cantidad de derechos. Se Claro. obtuvieron una cantidad de derechos en la evolución de la sociedad. Ujú, Las 8 horas, tantas claro, cosas se obtuvieron. claro. La regulación del trabajo infantil. O sea, Ujú, hubo elementos muy, sí, muy destacables sí, y lo seguirán habiendo. O sea, sí, sí. pero, pero, lo que debemos, usted dijo claramente una palabra, yo digo equilibrio, y usted me Mm, dice exceso. O mm, sea, ese es el tema. El tema es que claro. no nos vayamos eh,
más allá de lo que dice Ortega y Gasset con respecto a las izquierdas y a las derechas, Ortega y Gasset es un filósofo Sí, sí, español, sí. que decía que los que hablan de izquierdas y derechas son paralíticos mentales, más o menos dice eso. Sí. Sí, Ortega y Gasset Eso representa el pensamiento. es un tema, el Pensamiento tema liberal de la, madrileño. Fue un gran, se fue un poco la conexión. el tema se cortó, Rubén, Se entonces voy a cortó, seguir sí, yo, ¿no? sí. No lo escuché. Entonces, más allá de lo opinable, ¿no? Si estoy siguiendo a Ortega y Gasset, habrá otro que opine diferente. Pero no debemos irnos ni extremadamente a la izquierda ni extremadamente a la derecha. Excesos, dijo usted. Entonces, el derecho de huelga es un derecho legítimo. Se han obtenido determinados beneficios para el trabajador, Claro. pero a la vez es un hecho que realizada la huelga en exceso, en contra de los trabajadores que no quieren adherir, que libremente no quieren adherir, a su vez, fundiendo o perjudicando excesivamente al empresario al cual no se lo deja entrar, no se lo deja ingresar a su propiedad, a su derecho de propiedad, Claro. es un exceso. Sí, claro. Entonces, es decir, todos vimos en estos últimos periodos, vimos videos que circularon, cómo algunas personas intentaban entrar y otros le decían, no, esto está ocupado, usted no puede entrar. Yo vi videos, no los tengo en este Sí, sí, momento, se vieron, se circularon vieron, sí. cantidad. Sí, sí, y aquel Eh, empresario muy perjudicado incluso. y no los dejaban ingresar. Ujú, Entonces, digo, yo creo que este artículo que se impugna ujú. no tiene nada extraño, no tiene nada extraño, no hay ningún cangrejo debajo de la piedra, Claro, no se claro. va ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda, sino que va esencialmente por el centro. Exacto. Defiende tu Es el equilibrio. derecho Ujú, de parar, de ujú, ejercer tu derecho de huelga, ujú, defiende el derecho de aquel que ujú, quiere ingresar a trabajar y defiende el derecho de la persona que tiene una empresa, pone un capital ujú. y quiere ejercer su derecho de propiedad y de trabajo libremente. Y que es la ¿Lo fuente de hace trabajo, cómo? además. Claro. ¿Lo hace cómo? ¿Lo hace cómo? ¿En qué forma lo hace? O lo Mm, intenta hacer y lo hace, lo está haciendo. mm. En forma equilibrada. Claro, claro. Es así, doctor. Equilibrada. Es así. Nada más. O Es sea, así. no. Es decir, si nos vamos a ocupaciones No, de se empresas, desnaturalizan los derechos. Ya se desnaturaliza. Pasamos a otra órbita, a otra actitud. Ya no es derecho de huelga, ya es ocupar la propiedad privada. Bueno, incluso el Estado, como la Organización Internacional del Trabajo, que le planteaba que estaba en un debe en ese tema, ¿no? Porque se viola la propiedad privada cuando hay ocupaciones. Ni que hablar si esa ocupación después rompe maquinaria, como ya vimos que pasó, o hay pintarrajeadas de la empresa, es decir, si se perjudica incluso las instalaciones. Doctor, creo que ha sido una conversación muy interesante y espero que así nos sigan aquellos que nos están escuchando y que entiendan de qué hablamos cuando hablamos de la LUC, de qué hablamos cuando hablamos de que está peligroso este tema de la impugnación de estos artículos que lo que plantean es una racionalización del Estado, mejorar funcionamientos del Estado en cuanto a los derechos de todos nosotros, que ese es el tema. Estamos 11:14 ya de la mañana. Si le parece, seguimos en la próxima con este tema. Y a ver si me puedo conectar con Valentina. Hoy me ha desconcentrado un poco el tema de la conectividad. Pero bueno. tranquilo, que creo que nuestra charla fue, como de costumbre, bastante instructiva en el mejor sentido. No quiero parecer arrogante, pero fuimos claros igual. Usted se cortó Ujú. un poco, pero no fue nada extraordinario y pudimos desarrollar, creo que, nuestra charla en forma habitual.
Me alegro que haya solucionado el tema que me comunicó por WhatsApp Ujú. y que termine de solucionarlo, porque de repente eso es lo que lo está complicando, que termine de solucionarlo, eso lo está Sí, complicando. puede Le ser, mando un puede fuerte ser. abrazo, Mm. le mando un abrazo también a Maximiliano y especialmente a nuestra querida audiencia, que espero que replique este tipo de temas si es que está de acuerdo, ¿no es cierto? Que Sí, opine, que replique en sus lugares y que tenga en cuenta que en el caso del derecho de huelga, claro, esta claro que sí. regulación actual, este artículo impugnado, lo que intenta es equilibrar el derecho de todos y no permitir excesos. Nada Perfecto, más, nada más. perfecto, doctor. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy buen jueves. Nos reencontramos el jueves que viene. Nos Así estamos será. viendo. Un abrazo grande. Un Chao, abrazo, chao. ¿eh? Bueno, Chao, gran chao. esfuerzo de Maxi Pérez, que lo estamos enloqueciendo con la conexión, sería interrupción voluntaria de la conexión, ¿no? En este caso, una cosa así, no, involuntaria. Interrupción involuntaria de la conexión. Maxi haciendo lo que puede desde la radio. Vamos a una pausa, Maxi, y seguimos y vamos a entrar en contacto con la licenciada Valentina Hughes para hablar de nutrición. Estuvimos conversando con el doctor Rubén Flores Arquevicius. Bueno, creo que una vez más ha sido muy ilustrativo respecto al tema de la LUC, la importancia en este caso del equilibrio entre el derecho de huelga, del trabajo y de la empresa. Quédate ahí, que tenemos que seguir sabiendo. Y sí, ¿en dónde estamos?